Bueno, pues ya luego de habernos sumergido un poco en el tema de límites, vamos a entrar un poco ahora en lo que es el tema de la derivada. Entonces la derivada no es más que una razón de cambio. La derivada nos indica a qué ritmo decrece o crece tal situación. Nos ofrece también la derivada la velocidad de un objeto, nos ofrece su aceleración. La derivada también es la recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces la derivada puede emplearse para distintas cosas. Entonces, como venimos del tema de límites, hay un concepto donde nos dice prácticamente en pocas palabras que el límite es una derivada y que la derivada es un límite. Entonces nos dice que si a nosotros nos dan una función f de x, su derivada, o sea f' de x, o también se puede denotar con y', ¿sí? No es más que la derivada de f de x va a ser el límite cuando h, o en algunos casos algunos libros usan delta de x, ¿de qué? De la función de x más h o h más x menos f de x sobre h. Es prácticamente como si fuera una composición de funciones, como así. Si a nosotros nos dan, por ejemplo, esta función, nos dicen que f de x es igual a 3x más 1, su derivada va a ser f' de x va a ser 3, simplemente va a ser 3. ¿Por qué? Porque la derivada con reglas, que es un tema que veremos más adelante, nos dice que cuando tenemos esto, así una división simple, aquí hay 1, ¿cierto? Este 1 se va a multiplicar con este, y este 1 se disminuye en 1. Quedaría algo como así, 3 que multiplica con el numerito que baja, que es 1, x, y acuérdense que aquí hay un 1 menos 1, ¿cierto? Y aquí la derivada de una constante o de un número o de una letra que no esté en función de nuestra variable independiente será 0, o sea que sería más 0. Entonces 3 por 1 es 3 y x a la 1 menos 1 sería x a la 0. Eso nos quedaría algo así. Y esto viene siendo igual a 3. ¿Por qué? Porque toda variable, todo número elevado a la 0 me da 1. Así que aquí me quedaría 3 por 1. Y esto sería igual a 3. Y es lo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma yo aplico este concepto de derivada como función de límite a una función cualquiera que me den? Entonces yo diré que mi función derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, acuérdense que mi función dada es esta de aquí. Entonces yo pongo 3, voy a repasar la primera parte que es f de x más h. Entonces donde haya x yo voy a colocar simplemente x más h. Acuérdense también que le decía que es como si fuera una función compuesta. Entonces aquí abro un paréntesis y acuérdense aquí en lugar de la x voy a poner x más h. Cierro, pongo lo que sigue que es 1. Listo, ya cumplí con la primera parte que es esto de aquí, f de x más h. Porque la función que nos dieron es sencilla y no tiene mucho más que agregarle. Ahora digo menos, el menos de aquí, menos, abro un paréntesis y pongo f de x. ¿Pero qué es f de x? F de x esto de aquí. Sería 3x más 1 y todo esto va sobre h. Entonces f de x derivada va a ser igual al límite cuando el h tiende a 0 de qué cosa. Aquí hago una pequeña distribución, me queda 3x más 3h más 1. Aquí también distribuyo el signo hacia acá adentro, me quedaría menos 3x menos 1 sobre h. Entonces con esto se me puede cancelar. Este 1 el positivo con este 1 negativo se me puede ir. Y al final me va a quedar que la derivada, en función de que aplicando el concepto de límite, solamente va a ser 3h sobre h. Y h con h se puede ir.
y esto solamente me queda 3. Es así como se aplica el concepto de límite para derivadas.